¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta última parte, lo que corresponde a la sesión 4 de la especialización en Excel. Les saluda el ingeniero Eric Heredia Mendoza. El último tema que se va a ver es subtotales y consolidar datos. Acompáñame. Si nos damos cuenta, ya hemos trabajado con lo que son el manejo del ordenamiento, el manejo de los filtros avanzados, y ahora nos toca ver un poco lo que son los subtotales y la consolidación de datos. Cuando nosotros tenemos una tabla de datos con una gran cantidad de información, definitivamente los subtotales nos pueden ayudar a comprender e interpretar mejor la data. Excel nos permite agregar los subtotales de una manera muy fácil y sencilla. Lo primero que debo hacer es ordenar los datos por la columna sobre la cual se obtendrán los resultados. Para realizar la inserción de los subtotales en Excel, debo pulsar el comando subtotal que se encuentra en la ficha Datos del grupo Esquema. Bien. En el grupo esquema tendré el botón subtotal. Si hablamos de la opción consolidar datos, la opción consolidar datos nos permite resumir y notificar resultados de diferentes hojas de cálculo para poder consolidar los datos de cada hoja en una sola, que vendría a ser la hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo maestra o en otros libros, aunque es recomendable que la información se encuentre en un mismo libro para no tener muchos problemas. Al consolidar los datos se ensamblan datos para que puedas actualizarlos y agregarlos de forma más sencilla según sea necesario. Bien, entonces vamos a ver justamente la parte de los ejercicios. Listo. Ahora, para lo que corresponde a subtotales tenemos 6 ejercicios. Por lo tanto, se va a crear copias para poder trabajar. Vamos a colocarlas antes de la hoja norte. Todas las copias. Mover o copiar. Crear una copia antes de la hoja norte. Anticlic, mover o copiar. Crear una copia antes de la hoja norte. Anticlic, mover o copiar, crear una copia antes de la hoja norte. Y por último lo volvemos a hacer porque con esto ya tendríamos lo que necesitamos para resolver cada pregunta. Empezamos con lo que corresponde a subtotales. Para subtotales nos dice generar un subtotal que muestre la suma del importe teniendo en cuenta el campo distribuidor. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para este caso? En el caso de los subtotales, lo que normalmente se hace es antes de trabajar el subtotal, se utiliza lo que es la opción del ordenar. Para poder ordenar, vamos a seleccionar la información y vamos a leer lo que nos dicen. Como nos dicen la suma del importe teniendo en cuenta el campo distribuidor, lo que primero se va a ordenar es el campo distribuidor. Ordenar por el campo distribuidor. Profesor, ¿de AZ o de Z? Como no nos especifica, nosotros tenemos la libre elección de trabajarlo, siendo la opción predeterminada la más viable. Aceptamos y ya está. Una vez que ya nosotros hemos ordenado correctamente, recién ahí podemos irnos a la opción conocida como subtotal. Pestaña Datos, Grupo Esquema, botón Subtotal. Nos va a aparecer esta pequeña ventana donde nosotros tenemos prácticamente lo siguiente. Para cada cambio en usar función y agregar subtotal A. En nuestro caso nosotros vamos a considerar lo que corresponde a la función suma, teniendo en cuenta ¿qué cosa? El importe. Y aparte de ello, considerando lo que es el cambio que vendría a ser en distribuidor.
Una vez que nosotros hemos hecho esto, tenemos en la parte inferior la opción reemplazar subtotales actuales, que está activo predeterminadamente. El salto de página entre grupos, que mientras que no lo pidan, no lo hagamos. Si es que lo piden, lo podemos hacer. Y resumen debajo de los datos. Como ya está todo ok, lo único que me queda por hacer es darle un clic al botón aceptar. Miren. Aceptamos y ya está. Con ello acabo de generar la secuencia que necesito. Miren, ahí está. Listo, total metro, total Oesle y otros más, miren. Total Oesle y otros más. ¿Listo? Pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta nos dice, generar un subtotal que muestre la suma de la cantidad teniendo en cuenta el campo país. Para poder hacer esto, vamos a ir trabajando esta parte. Primero vamos a ordenar por el campo país. El procedimiento ya sabemos cuál es. Puedo seleccionar todo, le puedo dar un clic a la primera celda y se acabó. ¿No? Sabemos que el resultado va a ser el mismo, miren. Pestaña datos, grupo ordenar. Y decimos ordenar por. Vamos a elegir el campo que me están pidiendo, que sería, en este caso, país. País. Esta vez lo vamos a hacer de ZA. De ZA. Y le damos un clic al botón aceptar. Ahora, me están pidiendo la suma de la cantidad. Por lo tanto, ¿qué hago? Pestaña datos, grupo esquema, subtotal, miren. Lo que me están pidiendo en este momento es que haga ¿qué cosa? La suma, pero ya no del importe, sino de la cantidad, teniendo en cuenta el cambio que vendría a ser país. La suma de la cantidad, teniendo en cuenta lo que es el país. Aceptamos. Y con eso ya tenemos nuestro resultado, miren. Ya está. Ya tenemos la suma de cantidad por país. Bien. Continuamos. En lo que corresponde a los subtotales 3, ya, vamos a realizarlo, pero esta vez también vamos a quitarlo para que ustedes se den cuenta del procedimiento de qué pasaría si me equivoco y quiero quitarlo y volver a agregarlo. Ya, para este ejercicio 3 vamos a hacer eso. Bien, entonces nos dice generar un subtotal que muestre la suma del importe teniendo en cuenta el campo marca. Por lo tanto, seleccionamos lo que corresponde al campo marca. Datos. Ordenar. Campo marca. De A a Z no hay problema. Bien. Pestaña datos. Grupo esquema. Y le damos un clic al botón subtotal. Le damos un clic al botón subtotal. Esto me va a permitir mostrar nuevamente la ventana donde vamos a trabajar lo que corresponde. La suma del importe, teniendo en cuenta el campo, marca. La suma del importe, teniendo en cuenta el campo, marca. Aceptamos y ya está, miren. Aceptamos y ya está. Ahora, ¿pero qué? ¿Ahí nomás queda? No. Porque les comenté que para este ejercicio, ¿qué pasaría si quiero quitar todos? Le doy un clic a quitar todos. Y con esto me quedo sin subtotal. Es en el caso que yo quisiera quitar el subtotal agregado. Porque puede ser que me haya confundido. Ahora, en nuestro caso, vamos a volver a agregarlo. ¿Cuál era el procedimiento? Como ya está ordenado, lo único que nos falta por hacer es simplemente aplicar el subtotal. Subtotal, la suma del importe, teniendo en cuenta la marca. La suma del importe, teniendo en cuenta la marca. Le damos un clic al botón aceptar y se acabó.
¿Ya está? ¿Ya está? Ahora, en lo que corresponde a la pregunta 4, nos dicen lo siguiente. Generar un subtotal que muestre la suma del importe, el promedio del importe, teniendo en cuenta el campo fecha. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a realizar es primero ordenar los datos. Pestaña Datos, Grupo, Ordenar y filtrar, botón, Ordenar. Vamos a ordenar en este caso por el valor fecha. ¿Del más antiguo al más reciente o viceversa? Del más reciente al más antiguo. Vamos a trabajando de esta forma. Ahora sí, con esto vamos a aplicar el subtotal. Nos vamos a la pestaña Datos, Grupo Esquema y elegimos el botón Subtotal. Me están pidiendo la suma del importe teniendo en cuenta lo que es fecha. ¿Ya está? Justamente es el que coincide. Suma del importe teniendo en cuenta la fecha. Aceptamos. Listo. Ahora, el detalle es que no solamente me están pidiendo la suma, sino también el promedio. Pero, ¿y cómo hago eso? ¿Y cómo puedo hacer eso? Ah, ok. Para poder hacerlo, tendría que considerar lo siguiente, miren. Aquí, en la pestaña Datos, en el grupo Esquema, tenemos el botón Subtotal. Y decimos, en lugar de la suma voy a ir al promedio. Pero, ojo, antes de darle un clic, tenemos que desactivar esta opción llamada Reemplazar subtotales actuales. Pero, ¿y por qué la estamos desactivando? ¿Por qué estamos desactivando esta opción? Porque prácticamente esta opción prácticamente, si yo la tengo activa, al momento de que le dé un clic a aceptar, se va a borrar el subtotal anterior. Si no lo hago, simplemente se va a acumular. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener la suma y el promedio también. Acepto. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el resultado, ¿cuál es? Es la suma y el promedio. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta 5 nos dice, a ver, vamos leyendo la pregunta 5 que nos dice. Nos dice, generar un subtotal que muestre la máxima cantidad, la mínima cantidad, teniendo en cuenta el campo marca. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es muy similar al anterior. Por lo tanto, pestaña Datos, obviamente seleccionando la celda del campo, grupo Ordenar y filtrar, y le damos un clic al botón Ordenar. Lo que queremos ordenar en este momento es por marca. Le damos un clic a aceptar y ya está. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho esto, el siguiente paso será aplicar el subtotal. Pestaña Datos, Grupo Esquema, botón Subtotal. Y lo que quiero en este momento es la máxima cantidad. ¿Ok? La máxima cantidad. Teniendo en cuenta lo que es la marca. La máxima cantidad teniendo en cuenta lo que es la marca. Ahí está. Si nos vamos hasta el final, vamos a poder encontrar el resumen. Bien. Está demorando un poquito. Que hay una gran cantidad para marca. Ahí está, ¿no? Ahora, aparte de ello, me están pidiendo la mínima cantidad. Pestaña Datos, Grupo Esquema, botón Subtotal. Y en lugar de max, digo min. Y no nos olvidemos desactivar la opción que es reemplazar subtotales actuales. Le doy un clic al botón aceptar. Y listo, muchachos. Ya tengo la mínima cantidad. Como me doy cuenta, vamos buscando por aquí. Y ahí está. La máxima y la mínima. Bien. Por último,
En lo que corresponde al subtotal, tenemos el ejercicio 6, que nos dice generar un subtotal que me muestre la suma del importe, el promedio del importe, el mínimo importe, el máximo importe, teniendo en cuenta el campo operador. Entonces, seleccionamos la celda, pestaña Datos, grupo Ordenar y Filtrar. Ok, Ordenar y Filtrar. Nos vamos a ordenar. ¿De acuerdo a qué nos dice? De acuerdo a operador. De acuerdo a operador. Ahí está. Una vez que hemos hecho esto, ¿cuál es el otro paso? ¿Cuál es el otro paso? El otro paso sería, en este caso, ir al subtotal e ir desarrollando lo que me pide. La suma del importe, teniendo en cuenta el operador. Ya está. ¿Qué más? Me piden, desactivo ahí y digo el promedio del importe. Ya está. Acabo de desactivar reemplazar subtotales actuales. Continúo. El mínimo importe. Mínimo importe. Y por último, el máximo importe. El máximo importe. ¿Ya está? Lo único que me queda por hacer es darle un clic al botón aceptar. Y con eso ya tenemos la parte de los subtotales. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar lo que corresponde a los consolidados. Si ustedes se dan cuenta, tengo las ventas de la sede norte, sur y central, de las unidades vendidas con respecto a ciertos productos. Y aquí tengo que hallar el consolidado de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo voy a hallar eso? La forma de consolidar datos se va a dar de dos maneras. Una, en la que los datos no van a ser actualizables y otros en las que sí. Para poder hacer esto, vamos a tener que, en este caso, trabajar con esta opción. Como les dije, resumen los datos de intervalos distintos y consolida los resultados en un solo intervalo. En nuestro caso, lo que tendríamos que hacer es ir a la pestaña Datos. Nos ubicamos en la celda A3. Pestaña Datos, grupo herramienta de datos y le doy un clic al botón Consolidar. En este caso, yo puedo trabajar una suma, un recuento, un promedio, un max, un min, un producto, un contar y otras opciones más. En nuestro caso, la referencia para nosotros va a ser primero norte y vamos a seleccionar todos los datos. Aquí hay que recordar lo siguiente, se está seleccionando toda la tabla en sí, tanto lo que son los campos de columnas como de filas. Ahí está. Le damos un clic al botón de agregar y ya tenemos el primero. Ahora, nos vamos al siguiente, sur, y seleccionamos los valores también. Ahí estamos. Y le damos un clic al botón agregar. Por último, nos está faltando la sede central. La sede central. Y elegimos los valores. ¿Está? Y le damos un clic al botón agregar. Como ya tenemos, obviamente, las referencias que son sur, norte y central, lo único que nos queda es simplemente explicar cómo se va a mostrar la información. Yo puedo decir, en este caso, que puedo usar los rótulos, ¿ya? O qué rótulos son los que se van a tener. Fila superior, que en este caso tiene que ser columna izquierda, que también se tiene que dar, porque es lo que tenemos nosotros en los anteriores. Ahora, lo único que nos queda por hacer es darle un clic al botón aceptar. Y con eso vamos a obtener un resultado. Es muy importante mencionarles que no necesariamente va a estar ordenado. Como vemos aquí, miren, por decir, tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y para octubre y noviembre, aquí hubo la confusión. Entonces, ¿qué hago aquí? Es algo como que voy a tener que mover los datos, miren. Muevo diciembre para acá. Mantengo presionado el clic, muevo noviembre para acá. Y una vez que ya tengo los datos, lo único que me queda por hacer es movilizarlos por aquí. ¿Bien? Para que tenga el orden como deseo, miren. Ahora,
Hay otra forma de trabajarlo, porque esta forma es muy limitada. Miren, si se dan cuenta, si nosotros le damos doble clic izquierdo, no hay nada. Es decir, el dato se ha consolidado y listo. Pero, ¿qué pasa si por A de motivos, no sé, en norte varía o en sur varía? ¿Eso se verá afectado aquí? Para nada. Para nada. Entonces, pero ¿y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podríamos lograr esto? Es sencillo también. Le damos un clic aquí y decimos que desde acá vamos a utilizar la opción consolidar. Pestaña datos, grupo herramienta de datos y elijo el botón consolidar. Al darle un clic aquí, nuevamente voy a poder visualizar la ventana en la que, como ustedes ya saben, hemos establecido las referencias. ¿Ok? Ya están las referencias aquí. Lo que prácticamente nos estaría faltando hacer, ¿qué cosa es acá? Vamos a agregar la opción crear vínculos con los datos de origen. Bien, entonces, si le damos un clic al botón aceptar, ya lo tenemos como tal. Entonces, aquí nos va a aparecer algo así totalmente distinto al anterior. Porque si bien es cierto, tenemos el mismo resumen. La diferencia aquí es que ya se encuentra ordenado. Miren. Aquí esto ha sido hallado por una función. Tal y como ustedes lo pueden ver acá. Ahí está, miren. ¿Listo? Entonces, ahí está, miren. Toda mi información está de esa forma. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué? ¿Ahí acaba? No, para nada, miren, muchachos. Lo que pasa es que aquí, si nosotros hacemos una actualización, miren, la información se ha captado como tal, miren. Ha captado la información. Y nos muestra específicamente de dónde se está jalando la data. Semana 4, parte 4, de lo que corresponde a norte, sur y central. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo por A de motivos, vamos marcando aquí un dato, por decir, miren. Voy a marcar, supongamos, junio. Lo voy a marcar para que ustedes se den cuenta. Está en 881, ¿bien? De ese código. Junio. Supongamos que en lugar de 405 coloco 1000. Presiono Enter. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Miren. Si ustedes se dan cuenta, el dato ha cambiado. ¿Cuál era el dato inicialmente? Era simplemente 881. Pero si yo hago el cambio y coloco 1000 y presiono Enter, vamos a ver que también aquí se trabaja. Si yo quisiera, también podría obtener un promedio. ¿Por qué? Porque es algo que ya de por sí, que me piden, miren. Para no tener ningún problema, lo puedo hacer por acá, miren. Supongamos que aquí me piden el promedio, ¿no? El promedio, con consolidar. Entonces, ¿qué podría hacer? Me voy a datos, grupo herramienta de datos, botón consolidar, y digo que en lugar de la suma quiero ahora el promedio. ¿Ok? Le doy un clic al botón aceptar. Y con eso voy a obtener mi resultado. Ahí está, miren. Pero ahora tengo lo que es el promedio. Bien. Ahora, no solamente puedo obtener el promedio, sino puedo obtener otras opciones más. Bien. Listo. Puedo obtener otras opciones más. Recuerden que aquí tengo el promedio, el máximo, el mínimo. ¿No? Por decir, aquí puedo hacer el máximo. Perdón, disculpen, el máximo, el mínimo. Miren de la consolidación. Vamos viendo por ahí cómo nos va. Vamos un poco de distancia. Consolidar. Y decimos el máximo. ¿Ya está? Ahora también podemos trabajar lo que es el mínimo. Consolidar. Y decimos min. Aceptamos. Y ya está también. Entonces, eso depende netamente de nosotros. Ojo, depende netamente de nosotros. Bien. Entonces, prácticamente este es el resultado. ¿Sí?
Bien, y eso es todo lo que corresponde a esta sesión 4. Espero que les haya gustado. Acompáñenos la siguiente o para la siguiente sesión, que sería la sesión 5. Bien, cuídense. Hasta luego. Que les vaya muy bien.